En estos días he estado pensando mucho en el hecho de que hay algunos pasajes de la Biblia que se citan muy a menudo, aún desde este mismo púlpito, pero que pueden generar inquietud en algunos cristianos de conciencia sensible. Sobre todo, si ponen atención a lo que esos textos dicen. De hecho, algunas personas con las que he hablado en esta semana, les he mencionado esto. Por ejemplo, el Salmo 15. El salmista pregunta: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? En otras palabras, Señor, ¿quién es aquel que puede venir delante de tu santa presencia para tener allí comunión contigo? El salmista responde, y voy a leer de la Biblia de la Nueva Versión Internacional: solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Bien, hermanos, a la luz de esta declaración, yo no le voy a pedir que levanten la mano, pero yo quiero que tú te respondas eso en tu corazón. ¿Cuántos aquí pueden decir con limpieza de corazón que califican para presentarse delante de un Dios 3 veces santo? O pensemos en el pasaje de Mateo 22, versículo 37, cuando un escriba, un intérprete de la ley, le pregunta al Señor Jesucristo: ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, si tú quieres vivir rectamente delante de Dios, he ahí la demanda. Tú debes amarlo a Él con todo tu ser y debes amar al prójimo como tú te amas a ti mismo. Y yo espero que si alguno pensó que calificaba en el Salmo 15, si alguno osó pensar que calificaba en el Salmo 15, espero que ya se haya dado cuenta que este estándar es demasiado elevado para cualquier ser humano común y corriente. Sin embargo, hubo un hombre en la historia humana, y solo uno, que llenó este estándar a la perfección: nuestro Señor Jesucristo. Y es acerca de este aspecto de su vida que nosotros queremos hablar en esta mañana: la gloria de su obediencia perfecta. Y para ello vamos a ver básicamente 3 cosas. Veremos la obediencia de Cristo explicada, veremos la obediencia de Cristo aplicada y veremos la obediencia de Cristo imitada. Veamos entonces, en primer lugar, la obediencia de Cristo explicada. Hace unos domingos atrás, nosotros estuvimos considerando la tentación del Señor en el desierto. Pero mis hermanos, la obediencia de Cristo no se limita a ese evento al inicio de su ministerio. Desde su primer respiro hasta su último aliento en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo nunca pecó, nunca violó en ningún sentido ninguno de los mandamientos de la ley de Dios en ninguna etapa de su vida. Este es el testimonio que encontramos en el Nuevo Testamento una y otra vez. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, Pablo dice que Cristo nunca conoció pecado. Obviamente no en el sentido de que Él no supiera intelectualmente que existía esa cosa llamada pecado. No, Cristo sabía
que había pecado, pero nunca lo experimentó por sí mismo, nunca lo experimentó en su persona. Y el autor de la carta a los Hebreos nos dice que nosotros tenemos en los cielos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquellos que le conocieron íntimamente corroboran ese testimonio. ¿Cuáles fueron los dos discípulos más cercanos del Señor Jesucristo? Bueno, indudablemente Pedro y Juan están en esa categoría. Y tanto en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 como en Primera de Juan capítulo 3 versículo 5 encontramos una declaración similar. Cristo nunca hizo nada pecaminoso. Él era el hombre perfecto. En ningún momento de su vida tuvo que pedirle perdón a Dios. En ningún momento de su vida tuvo que pedirle perdón a nadie. Cristo nunca pidió excusas. De hecho, una de las cosas que experimentan todos los cristianos en la medida en que van madurando en su fe, extrañamente, es una tremenda frustración consigo mismo. Mientras más maduro tú eres, más claramente te das cuenta de lo corto que te quedas en ese estándar. Bueno, mis amados hermanos, Cristo nunca se sintió frustrado por sus propias debilidades, porque Él no tenía ninguna. En cualquier otra persona, eso sería un síntoma inequívoco de arrogancia, pero no en el caso de nuestro Señor. En cierta ocasión, un grupo de personas cuestionaron a Cristo acerca de su identidad. ¿Quién eres tú? Cristo les respondió: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. El nombre que Dios usó en el Antiguo Testamento para referirse a sí mismo. Conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, y ahora escuchen, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Esta declaración en sí misma es sorprendente. Pero resulta mucho más sorprendente si nosotros tomamos en cuenta que Cristo tenía un claro entendimiento del alcance de cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Recuerdan ustedes Mateo capítulo 5, como el Señor le decía a los fariseos: oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que dé riendas sueltas a su ira con palabras hirientes y denigrantes, ya cometió asesinato. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oísteis que fue dicho. Cristo tenía un claro entendimiento del alcance de los mandamientos de Dios. Sin embargo, Él dice de sí mismo: yo hago siempre lo que a Él le agrada. Fue con esa conciencia de trasfondo que Cristo dijo esto. Y unos versículos más adelante, en el mismo capítulo 8 del Evangelio de Juan, el Señor hizo algo que yo creo que ninguno aquí se atrevería a hacer. El Señor retó a su auditorio hostil a que le señalaran alguna falta. ¿Tú te atreves a ir delante de una persona que te odia? Una persona que quiere verte muerto. ¿Tú te atreverías a ir delante de él y decirle: fulano, fulana, yo vine esta mañana delante de ti simplemente porque yo quiero que tú me digas todo lo malo que tú ves en mí? Bueno, eso fue exactamente lo que Cristo le dijo a los judíos en Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y otra versión lo traduce: ¿quién de ustedes puede probarme que soy culpable de pecado? ¿Y saben qué? Nadie pudo decir absolutamente nada. Miren, hermanos, una cosa es que alguien diga de sí mismo que nunca ha cometido ningún pecado. Mi papá tenía un primo que cada vez que mi papá le predicaba el Evangelio, él le decía a mi padre: Yamil, yo no me puedo convertir porque yo nunca he pecado.
Es más, en el mundo han habido dos personas que nunca pecaron, Moisés y yo. ¿Cómo usted le predica a una persona así? Ahora, una cosa es que tú te atrevas a decir que tú nunca has pecado. Otra muy distinta es que los enemigos que te asedian no puedan rebatir esa declaración. Uno de los testimonios para mí más impactantes de la impecabilidad de Cristo es el testimonio de Judas Iscariote. Y yo creo que ese testimonio es muy relevante por varias razones. En primer lugar, Judas estuvo muy cerca del Señor por 3 años y medio. En segundo lugar, es obvio que nunca llegó a amarlo con un amor genuino y sincero. Y en tercer lugar, finalmente lo traicionó. Sin embargo, dice en Mateo capítulo 27, versículos 3 y 4, que al darse cuenta Judas de que Jesús había sido condenado, y algunos sugieren que tal vez Judas albergaba la esperanza de que una vez probada su inocencia, Cristo no sería condenado a la muerte, porque el texto dice que cuando él vio que Jesús finalmente había sido condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado grandemente entregando sangre inocente. Sangre inocente. Eso dijo el traidor, que lo conocía muy bien. Y lo mismo atestiguó Pilato, el procurador romano que tuvo que lidiar con este caso por la providencia de Dios. Vez tras vez, Pilato declaró la inocencia del Señor. Y cuando ya no pudo resistir la presión del pueblo y de los príncipes, de los líderes religiosos de Israel, dice en Mateo 27:24, que Pilato se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Sus propios enemigos no pudieron encontrar ninguna falta en él. Ahora, Cristo no se limitó a dejar de hacer lo que Dios había prohibido, sino que en todo momento y en toda circunstancia, Él siempre hizo lo que el Padre quería que Él hiciera. Una cosa es abstenerse de pecar, y Cristo se abstuvo de pecar. Pero yo estoy hablando aquí de que Cristo no solamente se abstuvo del pecado, sino que en todo momento, positivamente, Él hizo siempre lo que Él quería que lo que el Padre quería que Él hiciera. Mis hermanos, no hubo un solo instante de su vida en que Jesús dejara de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. No hubo un solo segundo de su existencia terrenal en que Él dejara de buscar su gloria o dejara de hacer consciente e intencionalmente lo que Él sabía que debía hacer. En Juan 15:10, el Señor dijo a sus discípulos: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y en Juan 17:4, orando al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y no olviden ni por un momento que el punto focal de esa obra era la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda con la justicia divina. Mis hermanos, fue por obediencia al Padre que Cristo fue a la cruz. Y no estoy diciendo con esto que Jesús haya sido obligado a morir en contra de su voluntad, no. Pero fue por obediencia a su Padre que Él sometió como hombre su instinto de conservación para llevar a cabo la obra redentora que el Padre le había encomendado hacer y que Él aceptó gustosamente, voluntariamente. Fue con esa conciencia que el Señor oró en el huerto de Getsemaní: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y mis hermanos, hay un misterio aquí, inescrutable para nuestra mente finita. Nosotros no podemos entender del todo qué era lo que había en el corazón de Cristo en ese momento. Pero piensen en esto, el Espíritu Santo inspiró a 3 de los 4 evangelistas para que dejaran registrada esa oración en sus evangelios. Dios quería que nosotros conociéramos que en su agonía en el huerto de Getsemaní, Jesús estuvo dispuesto a someter su voluntad humana a la voluntad de su Padre, aunque esto implicara tomarse esa copa hasta la última gota. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Sabes lo que había en esa copa? Toda la ira de un Dios justo contra los pecados de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. En otras palabras, vamos a hacer esto más concreto. Lo que había en esa copa, mi amado hermano, mi amada hermana, era la ira justa de Dios que tú y yo merecíamos por nuestras transgresiones. Y Cristo se la tomó hasta la última gota. Porque esa era la voluntad de su Padre. Esa era la única forma en que un Dios justo podía declararnos inocentes siendo nosotros culpables sin pasar por alto su justicia. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es que Jesús estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no solo por amor a nosotros, y fue por amor a nosotros, pero principalmente por obediencia al Padre. Es a esto que se refiere el apóstol Pablo cuando dice en Filipenses 2:8 que estando en la condición de hombre, el Señor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. He ahí la obediencia de Cristo explicada. Pero ahora quiero dar un paso más adelante para que veamos la obediencia de Cristo aplicada. Y mis hermanos, este es uno de los aspectos más extraordinarios, más sorprendentes del Evangelio. Nosotros hemos visto ya que la obediencia de Cristo implicó 2 cosas, ¿verdad? Negativamente, Él nunca hizo lo que no debía hacer. Positivamente, Él siempre hizo exactamente lo que Él debía hacer. El problema que todos nosotros tenemos con la justicia de Dios es que lo que Dios le demanda a cada hombre es exactamente lo mismo. Una obediencia perfecta a sus mandamientos. Nuestro Dios no podía rebajar sus estándares de santidad y de justicia para que nosotros podamos ir al cielo. Si Dios hiciera eso, dejaría de ser justo. Y si Dios deja de ser justo, deja de ser Dios. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes aquí, si no todos, van a estar de acuerdo conmigo en que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en la República Dominicana hoy día es la falta de aplicación de la justicia. Y cada vez que sueltan a un malhechor o lo atrapan y lo matan en un intercambio de disparos, uno se sorprende con la cantidad de cosas pendientes que muchos de estos malhechores tienen con la justicia dominicana. ¿Cuál es el problema? El problema es que una ley sin sanción son palabras al viento. Leí en estos días de un niño que estaba en el zoológico y de repente ve que en la jaula del león entra un individuo que lo cuidaba al león y él estaba sorprendido de ver cómo este hombre le daba la espalda al león para prepararle la comida tranquilamente, sin presión. Luego se volteaba, le daba la comida al león y vuelve y se pone de espalda al león. Y el niño le preguntó, ¿y usted no le tiene miedo? Y dice él, no, porque ese león no tiene dientes. ¿Saben, mis hermanos, qué es lo que está pasando con la justicia dominicana? Que los malhechores saben que ese león no tiene dientes. Pero nuestro Dios es perfectamente justo.
Él no puede rebajar sus estándares de santidad para que nadie vaya al cielo. Y la ley es un todo compacto. Cuando se viola en un punto, se viola entera. Es por eso que Pablo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 10 que los que dependen de las obras de la ley para salvarse, es decir, aquellos que están esperando salvarse cumpliendo los 10 mandamientos, no están bajo la bendición de Dios, están bajo su maldición. ¿Oíste bien, mi amigo, tú que estás aquí en esta mañana? Todo aquel que se quiera salvar cumpliendo los mandamientos están bajo la maldición de Dios. Porque la Biblia dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Has cumplido tú todas las cosas escritas en el libro de la ley? No, seguro que no. Estás bajo maldición. Y en Santiago capítulo 2 versículo 10 dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y lo que es todavía más difícil, más adelante dice Santiago, en Santiago 4:7, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, tú no solamente pecas cuando haces lo malo, tú pecas cuando no haces lo bueno que tú sabes que debes hacer. Estamos en problema. Debemos abstenernos de todo lo que es prohibido, debemos hacer también todo lo que se nos manda. ¿Quién puede llenar ese estándar de obediencia? Absolutamente nadie. Ese es el gran problema que todos nosotros tenemos con la justicia de Dios. Pero esa mala noticia es precisamente lo que sirve de trasfondo para la proclamación del Evangelio. Hubo uno que sí llenó la medida a la perfección. Hubo uno que nunca hizo lo que no debía hacer. Hubo uno que siempre hizo lo que Dios el Padre quería que él hiciera. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien a pesar de su justicia perfecta, decidió tomar sobre sí todas nuestras transgresiones y pagar por cada una de ellas en la cruz del Calvario. El justo murió por los injustos, como dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y lo que Dios ofrece en el Evangelio es poner en nuestra cuenta esa justicia perfecta de nuestro Salvador únicamente por medio de la fe. Uno de los pasajes más sorprendentes de la carta a los Romanos es Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. No lo busquen. No lo vamos a leer, voy a citar solamente 2 versículos. Pero alguien decía que uno sabe si un hombre es un buen teólogo si toma su texto griego, el Nuevo Testamento en griego, y se abre solo en Romanos 5. Y si una persona, tú le tomas un Nuevo Testamento en griego y se abre solo en Romanos 5, es un buen teólogo. Porque es un texto al que tenemos que ir una y otra vez. Bueno, en Romanos capítulo 5, versículo 18, escuchen con atención lo que dice Pablo. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, porque Adán era nuestro representante, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Por la obediencia de quién? Por la obediencia de Él. Por eso es que nunca me canso de decir, hermanos, la salvación es por obras, pero no por las nuestras obras, sino por las obras de Él. Es por su obra que nosotros somos salvos. Obviamente el acto de obediencia del que Pablo está hablando aquí es muy probablemente la muerte de Cristo en la cruz. No se está refiriendo a toda su vida de obediencia. Pero esa muerte de Cristo en la cruz no fue más que el clímax de una vida entera de obediencia. Segunda a los Corintios 5:21 que citamos hace un momento. Yo sé que este es un texto que se escucha mucho desde este púlpito, pero hermanos, es imposible hablar del Evangelio de Cristo y no pasar por segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en Él. ¿Tú escuchaste lo que ese texto dice? Para que nosotros fuésemos hechos justicia, no cualquier justicia, justicia de Dios en Él. Lo que esto significa, queridos hermanos, es que por haber depositado nuestra fe en Cristo, su justicia perfecta es ahora contada como si fuera nuestra. Justicia de Dios en Él. Por el hecho de estar en Cristo, Dios nos trata ahora como ese hombre de conducta intachable del Salmo 15. Cada vez que tú leas el Salmo 15, Señor, ¿quién entrará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Tú puedes decir en tu corazón, yo, Señor, yo puedo entrar en tu tabernáculo, yo puedo entrar en tu monte santo, no porque yo soy mejor que nadie, sino porque yo estoy en Cristo y Él tuvo una obediencia perfecta. En Cristo, mis hermanos, en Cristo, nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Nosotros podemos presentarnos delante de Dios como una persona que le ama así, a ese nivel, en Cristo. Es por eso que el autor de la carta a los Hebreos, después de decir que con una sola ofrenda, la de Cristo en la cruz, fuimos hechos perfectos para siempre. ¿Qué dice el autor en Hebreos capítulo 10, versículo 19? Acerquémonos confiadamente. Acerquémonos confiadamente. El camino ya nos fue abierto por Cristo. Por eso es que Pablo dice en Filipenses capítulo 3, después de leer su currículum vitae, todas las cosas que Pablo hacía, y al final dice, por si todo eso fuera poco, en cuanto a la ley, yo era irreprensible. No que él nunca haya pecado. Él decía, si a mí se me juzgaba como se juzgaba a un judío en aquellos días, yo era irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por causa de Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. Esa es la justicia, dice Pablo, que yo quiero tener. Significa eso que ahora no importa cómo vivamos, porque ya la obediencia de Cristo es contada como nuestra. Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Hemos visto ya la obediencia de Cristo explicada, la obediencia de Cristo aplicada. Ahora veremos la obediencia de Cristo imitada. Y yo les pido, por favor, que vayan conmigo a la carta de Pablo a los Efesios, conocido texto de Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice el apóstol Pablo, pero por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, pero fuimos salvos para obrar. No somos salvos por obras, pero fuimos transformados por el poder de Dios para andar en buenas obras. Somos, dice Pablo, hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hay algo que Dios ha hecho en nuestro interior para que nosotros podamos creer en la obra de Cristo, y es por causa de esa obra de transformación que Dios hace en nuestro interior que ahora nosotros podemos comenzar a vivir una vida de obediencia y de servicio. Saben, hermanos, que muchas veces se predica el Evangelio y se le dice al incrédulo que debe creer en Cristo para salvación, y el incrédulo en su mente muchas veces piensa que eso es algo así como llenar
la solicitud para entrar en un club social. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y en algunas iglesias dicen, levanta tu mano, ven al frente. Ah, pero qué fácil es pertenecer a este club. Levanto la mano, voy al frente y voy para el cielo. Miren, mis hermanos, creer en Cristo es imposible para un ser humano. Creer en Cristo es imposible para un ser humano. Escuchen lo que dice Pablo en el capítulo anterior de la carta a los Efesios. Porque una cosa sirve de preámbulo a la otra. Dice en Efesios 1:18 que Pablo oraba por estos creyentes para que Dios alumbrara los ojos del entendimiento de ellos. Y ahora escuchen, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. En palabras muy simples, lo que Pablo está diciendo es que para que nosotros pudiésemos creer en Cristo, tenía que venir el superpoder de Dios y obrar en nosotros el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Así de difícil es para un pecador creer en Dios. Así que lo primero que el hombre necesita no es un modelo a imitar. A la gente le fascina decir, oh sí, Cristo vino a darnos un ejemplo de amor y de misericordia. No. Lo primero que el hombre necesita no es un modelo a imitar. Lo primero que el hombre necesita es un Salvador. Es un Salvador. Si Dios requiriera de los hombres que imitaran a Cristo para ser salvos, estaríamos en gran problema. ¿Saben por qué? Porque Él es inimitable. Él es inimitable. Pero esa no es la demanda del Evangelio. Lo que Dios requiere de nosotros es que reconozcamos que estamos muy lejos de llenar esa medida, para que aceptemos por fe la gran obra de salvación que Cristo llevó a cabo con su vida y con su muerte. Entonces, y solo entonces, podemos dedicarnos a imitar su vida de obediencia. Dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, que el Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y en Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debemos imitar a Cristo. Pero eso solo puede ser posible en aquellos que han sido libertados de la esclavitud del pecado y han sido hechos partícipes de la nueva vida que hay en Cristo. Mis hermanos, nosotros estamos ahora en un proceso gradual de santificación. Nosotros ya somos cristianos, ya somos perdonados, ya se nos imputó, ya se nos puso en la cuenta la obediencia perfecta de Cristo. Pero ahora Dios está haciendo una obra en nosotros para que cada vez más se vaya cerrando la brecha entre lo que nosotros somos posicionalmente en Cristo y lo que somos en la práctica aquí y ahora. Esa es la obra de santificación que Dios está haciendo. Ahora bien, ¿qué significa en términos concretos imitar a Cristo? Yo estuve luchando mucho en estos días mientras preparaba este sermón, porque yo no quiero que esto se quede en algo abstracto. Debemos imitar a Cristo. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa en términos concretos imitar a Cristo en su obediencia? Bueno, brevemente, yo creo que eso significa al menos 4 cosas. En primer lugar, debemos imitar el estándar de su obediencia. Debemos imitar el estándar de su obediencia. ¿Cuál fue el estándar que Cristo puso delante de sí toda su vida a la hora de decidir hacer una cosa y dejar de hacer otra? Alguien puede decir rápidamente, hasta los niños aquí, la Biblia, la palabra de Dios era el estándar. Tienes razón.
Alguien puede querer ser más específico y decir, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, y tendría razón. Cristo nunca violó ninguna cápite de la ley moral de Dios. Él cumplió a la perfección todo lo que la ley decía. Él cumplió a la perfección cada principio bíblico. Sin embargo, yo quiero que ustedes noten otra vez las palabras del Señor en Juan 8:29 que citamos hace un momento. Cristo dice allí que el Padre que le envió nunca lo había dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Ven el punto? Yo hago siempre lo que le agrada. El estándar que Cristo puso delante de sí toda su vida no fue meramente una ley impersonal. No, lo que Cristo puso delante de sí fue aquel carácter de santidad de su Padre Celestial reflejado en esa ley, porque Él quería agradar a su Padre. ¿Por qué Cristo hacía una cosa en vez de otra? Porque eso era del agrado de su Padre, la otra no. El agrado de su Padre era la norma. Por supuesto, mis hermanos, es en la ley moral de Dios donde nosotros encontramos el tipo de conducta que a Dios le agrada. Pero Cristo no vivió su vida primariamente en función de una legislación impersonal. Cristo vivió su vida en función del agrado del Padre. Él obedeció la ley perfectamente porque Él sabía que eso era lo que le agradaba a su Padre Celestial. Y mis hermanos, yo creo que esa visión de la obediencia tiene profundas repercusiones en la vida de un cristiano. La vida práctica del cristiano no consiste en seguir un conjunto de reglas, sino en tratar de agradarle a Él en todo. Agradar a aquel que nos amó de tal manera que nos escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Escuchen cómo oraba Pablo por los colosenses, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Agradándole en todo. Mi amado hermano, cuando tú vas a hacer algo o vas a dejar de hacer algo, tú te preguntas conscientemente, ¿es esto del agrado de mi Padre? Por supuesto, hermanos, Dios no nos ha dejado en tinieblas, ni en oscuridad, ni seguir el instinto de nuestro corazón para saber lo que a Él le agrada. No, Él lo reveló aquí. Pero no es lo mismo querer cumplir el deber por el deber mismo a querer agradar al Padre cumpliendo con un deber. No es lo mismo. La norma que Cristo tenía delante de sí era el agrado del Padre, y eso es lo que debemos imitar. Pero debemos imitar en segundo lugar la dependencia de su obediencia. No solamente el estándar de su obediencia, sino la dependencia de su obediencia. Nosotros hemos visto a lo largo de esta serie que Jesucristo no solo era 100% Dios, sino también 100% hombre, con todas las características que hacen a Dios ser Dios, con todas las características que hacen al hombre ser hombre. Y mis hermanos, todas las batallas que Cristo peleó a lo largo de su vida para poder mantenerse en el camino de la obediencia, las peleó como hombre, como tú y como yo. En total dependencia del Espíritu de Dios. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Mi hermano, tú estás escuchando lo que estamos diciendo aquí. El Hijo de Dios encarnado dependió en todo del Padre por el poder de su Espíritu para andar en obediencia. El Hijo de Dios.
Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, tomó el rollo de la ley y leyó en este pasaje de Isaías donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice en el versículo 21: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Espíritu Santo. Querido hermano, querida hermana, no trates de vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas. No vas a poder hacerlo. No te confíes en los años que tú tienes en el Señor. No te confíes en el conocimiento que tienes de la Biblia. Pídele a Dios constantemente que te conceda la gracia de su Espíritu para poder hacer su voluntad. Porque esa es la única manera en que nosotros podemos correr esta carrera hasta el fin con gozo, en dependencia de Él. Pero en tercer lugar, también debemos imitar el gozo de su obediencia. El estándar de su obediencia, la dependencia de su obediencia, el gozo de su obediencia. Y yo sé que esta idea puede sonar extraña para algunos. Pero hermano, yo creo que este es un aspecto vital de la vida cristiana. Y créame, yo no estoy usando la palabra vital porque se oye bien. Vital. No, yo no estoy aquí haciendo un despliegue de palabra bonita. Yo estoy usando la palabra vital porque esto es un asunto de vida o muerte. Dice en el Salmo 19:8 que los mandamientos del Señor son rectos y que precisamente por eso alegran el corazón. Yo recuerdo hace varios meses atrás que yo hice un experimento aquí. Y preguntaba a ustedes mismos: cuando tú piensas en la palabra santidad, ¿cuáles adjetivos vienen a tu mente? Pureza, rectitud, obediencia. Honestamente, algunos de ustedes, cuando yo menciono la palabra santidad, ¿esa palabra les trae a su mente la idea de alegría? ¿La idea de gozo? ¿La idea de felicidad? No. Digo, yo no sé en el caso tuyo, pero yo sé que mucha gente no. ¿Saben por qué? Lamentablemente, ese no es el concepto que muchos tienen de la santidad, por la sencilla razón de que no tienen un concepto adecuado de Dios. No tienen un concepto adecuado de Dios, y el diablo lo sabe, y el diablo se aprovecha de eso. Déjame hacerte una pregunta. Cuando tú piensas en Dios, ¿cómo te lo imaginas? Y yo no estoy hablando aquí de si te lo imaginas en forma de hombre, porque Dios no tiene forma corporal en ese sentido. Cristo sí ahora porque Él es hombre y Dios. Pero yo me refiero a Dios en su esencia. ¿Cómo tú te imaginas a Dios? ¿Te lo imaginas como un ser aburrido y malhumorado, o te lo imaginas como un ser feliz? ¿Sabes lo que yo me temo? Que es muy probable que algunos aquí ni siquiera se hayan preguntado eso nunca. ¿Es Dios un ser aburrido y malhumorado que está empeñado en que todas sus criaturas participen de su santo aburrimiento? ¿O es Dios un ser feliz? ¿Saben qué, mis amados hermanos? Nuestro Dios es el ser más feliz del universo. Y cuando Él nos pide que andemos en sus caminos, es precisamente porque Él sabe que nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra alegría depende enteramente de eso. Escuchen esta doxología
con que termina Judas, no el Iscariote, sino el bueno, el Judas que permaneció fiel al Señor. ¿Cómo termina Judas su carta? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Hay una conexión entre la santidad y la alegría, así como hay una conexión entre el pecado y la desgracia. Hay una conexión. Yo sé que probablemente todos ustedes aquí están al tanto de la tragedia que pasó en Piantini esta semana pasada, cuando un vecino mató a otro por una discusión de un parqueo. Yo no sé por qué, pero uno lee muchas noticias en el periódico, pero esa de manera particular a mí me impactó profundamente. Profundamente. Fue algo que me causó desasosiego. Eso fue una desgracia. ¿Saben qué yo pensé esta semana? Esa es la verdadera cara del pecado. Esa es la verdadera cara del pecado. ¿Cómo puede tomar a un hombre y sacarlo de sí de tal manera que llegue a hacer algo así? Es triste, hermanos, muy triste. Esa es la cara del pecado. Hay una conexión entre el pecado y la desgracia. Hay una conexión. Ahora piensen en esto por un momento. Jesús conocía íntimamente a Dios. Por supuesto, Él era Dios, pero al mismo tiempo, Él había disfrutado eternamente compartir la gloria con el Padre y con el Espíritu. Juan 1:1, en el principio era el Verbo era con Dios, y al mismo tiempo el Verbo era Dios. Era Dios y estaba con Dios. Fue precisamente por eso que nada, absolutamente nada, pudo seducir a Jesús para apartarse ni a derecha ni a izquierda del camino de la obediencia. Él conocía a su Padre. Lo conocía muy bien. Mis amados hermanos, es una locura dejar el sendero de Dios para transitar por el sendero del diablo. Es una locura. El verdadero gozo, la verdadera vida, la verdadera alegría, la verdadera felicidad solo se encuentra en Dios, en ningún otro lugar. No se imaginen a Cristo ni por un momento resabiando y diciendo: yo no tengo de otra, me tengo que someter a estas reglas. No, Él fue a la cruz, dice la Escritura, con el gozo puesto delante de Él. Oh, mis hermanos, miren a Cristo y imiten el gozo de su obediencia. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Finalmente, no solo debemos imitar el estándar, la dependencia, el gozo de su obediencia, debemos imitar el propósito final de Cristo al obedecer. El propósito final de Cristo al obedecer. Si bien es cierto que nuestra salvación dependía enteramente de la obediencia de Cristo y que Él hizo todo lo que hizo por amor a nosotros, mis hermanos, el gran propósito que enmarcó toda su vida terrenal fue la gloria de Dios. La gloria de Dios. Ese es uno de los puntos focales de su oración intercesora en Juan 17. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La gloria de su Padre era el móvil de su existencia. Consecuentemente, si los cristianos debemos andar como Él anduvo, entonces no podemos tener otro combustible para levantarnos cada mañana
que hacer todas las cosas con el propósito final de que la fama de nuestro Dios sea cada vez más ampliamente reconocida. Eso es vivir para la gloria de Dios. El deseo de que la fama de Dios sea cada vez más ampliamente reconocida. Mis hermanos, ¿saben por qué el mundo está como está? Porque el hombre en su pecado, el hombre en su egoísmo, ha decidido vivir para su propia gloria. Ha decidido buscar su propia gloria como de lugar. Ahora, ¿saben ustedes para qué estamos los cristianos en este mundo? Para mostrarles que existe una sorprendente alternativa para esa vida egoísta y desgraciada, vivir para la gloria de Dios. Oye bien, mi hermano, tú y yo estamos aquí y el Señor no nos ha llevado al cielo por esa razón. Por esa razón. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, dice Cristo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y glorifiquen a vuestro Padre. Oh, quiere el Señor conformarnos cada vez más a la vida de obediencia de Cristo, mientras descansamos enteramente en esa obediencia suya y no en la nuestra, para ser aceptados delante de Dios. Porque sólo así podremos correr con gozo esta carrera, a pesar de los obstáculos que se presenten, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, para la gloria de Dios. Y si tú estás aquí sin Cristo, no trates de alcanzar la salvación de tu alma por tu propio esfuerzo, no podrás hacerlo. Cristo llenó la medida a la perfección y luego murió en una cruz por todos aquellos que no podían llenar esa medida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es por gracia, mi amigo, completamente gratis. No porque sea barata, sino porque alguien calificado ya pagó el precio hasta el último centavo. Y en base a esa obra de redención, ahora te ofrece el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna únicamente por medio de la fe. Oh, ven a Cristo. Ven a Cristo reconociendo tus pecados. Ven a Cristo reconociendo tu impotencia para salvarte. Ven a Cristo confiando únicamente en lo que Él hizo por medio de su vida, muerte y resurrección. Y serás salvo. Serás salvo. Es por gracia, mi amigo, no por méritos propios. Porque delante de ese Dios perfectamente santo y perfectamente justo, nosotros no tenemos mérito alguno. Oh, que Dios aplique su palabra con poder en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por darnos tu palabra en esta mañana. Señor, nosotros podemos proclamar el Evangelio, nosotros no podemos aplicar el Evangelio. Oh, gracias, Padre, porque sabemos que estamos delante de ti por los méritos de tu Hijo. Oh, Señor, ayúdanos a entender cada vez mejor esa verdad, que los creyentes aquí descansen cada vez más en lo que tienen en el Evangelio. Pero mira, Señor, aquellos que no han abrazado todavía el Evangelio por medio de la fe, ten misericordia, Señor, y llámalos eficazmente a salvación. Te lo pedimos en Cristo y para su gloria. Amén.